Señor. En esta mañana o en esta tarde ya quiero continuar con lo que estuve enseñando esta mañana. Hoy entiendo que el mensaje que Dios nos ha dado a la iglesia Jesús Rey de Gloria y todos aquellos que están conectados con nosotros y los que luego seguirán mirando esta transmisión, creo que es un mensaje de alerta, un mensaje donde Dios nos está llamando para que volvamos a sus caminos, para que volvamos a tener una comunicación con Él. Y usted me dirá, ¿por qué? Porque este mensaje o la enseñanza de hoy está fundamentada en lo que es la oración. O sea, la oración es lo más importante del ser humano. Entiendo que eso tiene que ser parte de nuestras vidas. Si usted saca un pez de su hábitat, del agua, es meretel de que esperemos de que se muera porque deje de respirar. Si usted quita al creyente la oración, si usted se lo quita, pierde la comunión con Dios y se comienza a secar. ¿Cuál es el problema de todo el tiempo? Es que los servicios de oración, las reuniones de oración son las que menos van las personas, las menos concurridas. Podemos hacer servicio, cuando hacemos aquí un servicio de adoración, esto se llena, ¡ay! Brinco y salto. Servicio de milagro, te ves que traen hasta los viejitos y todas las cosas y eso, y gente recibe el milagro, uno no lo vuelve a ver más y lleno. Servicio profético, ¡guau! Pero cuando hablamos de reunión de oración, sucede algo. Muy pocos llegan a la iglesia, muy pocos se reúnen en los grupos de oración y debemos de preguntarnos, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque en la oración envuelve un secreto espiritual. La oración envuelve un poder. Óigalo bien. La oración envuelve autoridad. Para que lo sepa. La oración hay transformación. Hay transformación. Dije esta mañana que la oración nunca cambia el propósito de Dios, ni nunca cambia la voluntad de Dios. La oración está hecha para comunicarnos con Él y para nosotros ser cambiados. Los discípulos en Lucas capítulo 11, en el versículo 1, como dice aquí, dice que aconteció que estaba Jesús orando. Dice que estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos se le acercó a Jesús y le dijo, enséñanos a orar. O sea, mira la importancia de orar. Los discípulos vieron a Jesús haciendo milagros, vieron a Jesús resucitando muertos, vieron a Jesús multiplicando los panes y los peces, vieron a Jesús predicar el evangelio, vieron a Jesús en todo lo que Jesús hizo, que hemos visto, lo vieron. Pero lo que más le llamó la atención es la oración. O sea, ¿y por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Ellos querían aprender a orar. A orar. O sea, no le pidieron, enséñame a predicar, enséñame a evangelizar, enséñame a hacer milagros. Porque ellos entendieron que cuando este hombre se apartaba, cuando este hombre oraba y salía, algo pasaba, algo sucedía. Entonces ellos se dieron cuenta que todo estaba relacionado en la oración. Todo estaba envuelto en la oración. ¿Y por qué a nosotros nos cuesta orar? O sea, ¿por qué nos cuesta orar? ¿Por qué tenemos que esperar llegar a tener una necesidad para entonces orar? Y no oramos nosotros, se lo queremos siempre endosar a otro para que ore por nosotros. Porque ni siquiera tenemos esa capacidad de poder orar nosotros mismos por nuestras propias necesidades en esos momentos difíciles. ¿Pero por qué? Sencillamente porque no hemos entendido el alcance. Oiga bien, no hemos entendido el alcance, no hemos entendido la profundidad, no hemos entendido lo alto ni lo ancho de lo que es la oración. Pero al mismo tiempo no hemos tenido la responsabilidad, no nos hemos esforzado para tener el hábito a la oración. Óigalo bien, el evangelio es una realidad, Jesucristo es una realidad, Dios es una realidad y el Espíritu Santo es una realidad. Cuando les digo una realidad es que ellos existen, es de verdad. Y si tú tomaste una decisión, tomaste una elección de entregarle tu vida a Cristo, cuando el apóstol Pablo habla de entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, se refiere a eso. Es de menguar nosotros, de que entremos en una relación con Dios, en la oración. Nosotros tenemos que tener esa sed, ese deseo ferviente. Los discípulos la tuvieron, le pidieron a él, enséñame a orar. Y él dejó una oración modelo. No voy a hablar de la oración modelo porque ese no es el punto,
Todo el mundo conoce el Padre Nuestro, todo el mundo lo sabe. En la escuelita nos enseñaron a recitarlo, pero no basta saberlo, basta relacionarnos con lo que dice el Padre Nuestro, con la esencia de lo que habla el Padre Nuestro. Jesús en un momento determinado le dijo a los discípulos que ellos no siquiera pudieron orar una hora con Él. Ni siquiera pudieron orar una hora con Él. Y le dijo claramente, velad y orad para que no entren en tentación. Entonces muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de orar una hora por lo menos, orar 15 minutos. Vuelvo y les repito, la oración es un hábito que hay que tener, es un estilo de vida. Dice la palabra claramente que nosotros debemos entrar a nuestra habitación en privado, a nuestro aposento en privado, al lugar que tú has designado para orar a tu Padre Celestial que está en lo secreto y te ve en lo secreto. Oye bien, te ve en lo secreto y te va a recompensar en público. ¿Sabes por qué? Porque no es que yo me jacte delante de la gente el tiempo que paso con Dios. Ya tengo mi recompensa cuando lo hago de esa manera. Él me va a recompensar cuando la gente vea el cambio y la transformación que han producido yo estar con Él en secreto. Él me va a recompensar que cuando yo oro por un enfermo se sana. Esa es la verdadera recompensa. Que cuando yo hablo de Él, la gente me pone atención y quieren saber más de Él. Esa es la verdadera recompensa. Pero más aún que la gente sabe que estuvimos con Jesús. Los discípulos, cuando fueron perseguidos por su manera de hablar, entendieron que estuvieron con Jesús. Por eso cuando a Pedro le dijeron, ¿tú estabas con él? No, yo no estaba, no lo conozco. Sí, mira cómo tú hablas. Ellos entendían que eran gente sin letras. Sin embargo, estar con Jesús hizo que su vida cambiara, que su vocabulario cambiara. Entonces, cuando tú estás con Él mediante la oración, ¿cómo tú te puedes relacionar con alguien? Te cae bien una persona. Si tú no hablas con esa persona, ella nunca va a saber nada. Si tú no le dices nada, ella nunca va a saber nada, ¿verdad? Eso lo mismo sucede con el Señor. El lema y los dichos que hay por ahí, Dios conoce mis necesidades, Dios las sabe. Sí, Dios sabe tus necesidades porque Dios lo sabe todo y eso es una gran verdad. Pero Él quiere que tú te relaciones con Él. Dios sabía que Bartimeo era ciego. Él lo sabía que Bartimeo era ciego. Y Dios sabía, o sea, Jesús Dios, ¿verdad? Sabía claramente que Bartimeo necesitaba el milagro. Bartimeo quería ver. Bartimeo no quería 2 camellos. No, él no quería 2 camellos, ni quería una parcela, ni nada de eso, ni quería un empleo, nada de eso. Bartimeo tenía una necesidad y él lo sabía. Sin embargo, él le pregunta a Bartimeo, ¿qué tú quieres que yo te haga? Señor, que recobre la vista. Es una oración. Es una oración, una necesidad. Pero ir al camino correcto. La Biblia señala claramente que Jesús oraba en la mañana, oraba en el día, oraba a toda hora. Como dije esta mañana, escuché a un predicador muy famoso que hablaba de la oración. Y todos aquellos que hablan de oración, yo le pongo atención. Oiga, yo le pongo atención porque me gusta aprender más de eso. Y este hombre decía que Jesús oraba para no orar. Y eso me llamó mucho la atención. Y puse más interés en saber. Y naturalmente, cuando tú te vas a la Biblia, tú nunca viste al Señor orar por un enfermo. Él declaraba la palabra sobre el enfermo. ¿Pero y por qué? Porque ya él se había pasado la noche orando. Y ya él había visto lo que iba a ocurrir en el día. Mediante la oración, mediante estar con Dios. Nosotros debemos de aprender de los hombres de Dios, de los hombres de la palabra. David oraba, Daniel oraba. Oiga bien, todos estos hombres oraban a Dios y todos estos hombres pasaron por dificultades y pasaron por necesidades. ¿Y por qué nosotros no oramos? ¿Por qué no da sueño? Nos abotezamos, ¿verdad? Nos produce cansancio. De que hablamos del tema de oración, nos ponemos medio serielóngolos, ¿verdad? Oramos y no vemos resultados. Está en el punto que en el libro de Santiago establece que nosotros oramos en una oración de petición
Y no recibimos porque lo que pedimos, lo pedimos hasta mal. Lo pedimos hasta mal. Óigalo bien. Y cuando nosotros pedimos mal, es muestra de que no hay una relación con Dios. Óigalo bien, que no hay una relación con Dios. Entonces, cuando eso ocurre, cuando eso sucede en nuestras vidas, nosotros tenemos que despertar de manera inmediata. La Biblia nos recomienda a nosotros que oremos sin cesar. Que oremos sin cesar. Y es lo que menos nosotros hacemos. Orar. ¿Y cómo yo puedo orar sin cesar, pastor? Porque yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer cosas. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es: crea el hábito de la oración. No deje nunca de orar un día, pero constitúyete en oración. Entra en la disciplina de oración. Y quizás tú me podrás pensar: pastor, tengo que orar 3, 4 horas. Eso es tu problema, las horas que tú ores. Eso es tu problema. Pero si tu oración no está produciendo un deleite en tu vida, entonces verdaderamente no hay una relación honesta y sincera con Dios. O sea, la oración tiene que producir un deleite, un placer. Tiene que darte ese placer. ¿Qué decía David? ¿Qué decía David en el Salmo? Vamos a buscar acá a David en el Salmo 63. ¿Qué decía David? Vamos a buscarlo acá. ¿Qué decía David en este salmo? Dios mío, eres tú. Está orando a Dios. ¿Se está orando a Dios? ¿Es una oración? Si a Dios mío, eres tú. ¿Qué dijo Jesús? Cuando ore, digan Padre nuestro. Cuando ore, digan Padre nuestro. Padre nuestro, ¿es una oración? Pero ¿y por qué Él dijo que cuando yo ore, diga Padre nuestro? Para que tú te relaciones como hijo. Y eso te tenga que producir un placer. Pero ¿qué decía David? Que este es el enfoque. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. ¿Por qué de madrugada te buscaré? Porque de día hay muchos bulla, hay mucho ruido, hay mucho entretenimiento, ¿verdad? Hay mucha llamadera, hay mucha fregadera, hay mucho movimiento. Pero David dice: de madrugada te buscaré. ¿Sabes tú que de madrugada hay una atmósfera diferente a la atmósfera del día, a la atmósfera de la noche? De madrugada los portales en el cielo están abiertos. Hay una sensibilidad espiritual de madrugada. Óyelo bien. Los mejores acontecimientos bíblicamente, cuando tú te vas a la palabra en algunos salmos, te das cuenta que de madrugada había un efecto. Por eso Jesús caminó sobre el agua en la tercera vigilia de la noche. Oye bien, en la tercera vigilia de la noche. O sea, de madrugada nuestro espíritu está más sensible de madrugada. Y David dice: de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. O sea, nuestra vida, nuestra alma tiene que tener sed por la oración. Tenemos que tener sed por la oración, iglesia. Tenemos que entenderle esto. Es tener sed por la oración. La misma palabra nos recomienda que oremos en todo tiempo, nos lo recomienda, porque los días son malos. Pero cuando todo esto pase, cuando pase la aflicción, cuando pase la persecución, cuando pase la circunstancia, cuando pase todos los problemas, cuando pase la enfermedad, dice la Biblia que nosotros vamos a estar firmes. ¿Pero por qué? Por la herramienta de ¿qué? De la oración. La oración, escríbalo ahí atrás. La oración desata confianza en Dios. Óigalo bien. La oración desata confianza en Dios. Por eso dice la Biblia que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Pero ¿cómo yo me voy a acercar confiadamente al trono de su gracia? Mediante la oración. Mediante la oración. Una oración cambia el mundo. Una oración constante cambia el mundo. Que dice la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 14, habla y señala cuando Jesús le dijo a los discípulos que se mantuvieran juntos o que fueran a la Jerusalén a esperar la promesa que iba a venir sobre su vida. ¿Qué dice Hechos capítulo 1, verso 14? La Biblia amplificada dice lo siguiente: todos estos con un solo propósito. Primero, todos tenían un solo propósito. Tu oración tiene que tener un propósito.
Si tu oración no tiene un propósito, no está haciendo nada. No está haciendo nada, no está produciendo un efecto en el mundo espiritual, no está produciendo un efecto en tu vida. Oiga bien, y segundo dice, y en un solo propósito se dedicaban continuamente a la oración. O sea, todos ellos tenían un solo propósito y en un solo propósito se dedicaban continuamente a la oración. O sea, ¿cuál es el propósito que tú tienes para orar? Tú estás orando continuamente por ese propósito. Pero nosotros oramos hoy y queremos que Dios nos responda hoy. Oiga bien, queremos que Dios nos responda hoy. Dios no dice que no nunca. Mejor se queda en silencio. Mejor se queda en silencio. Pero Dios es sí y amén. Por eso mismo, Dios es sí y amén. Pero Dios no te dice no. No, Dios se queda callado. Y mientras tú no recibas el sí de Dios, no interpreta el silencio de Dios como un sí, interprétalo como todavía no es el momento. Ni siquiera no lo interprete como un no, sino que todavía no es el momento. Oye bien, pero lo que más me llama la atención en esta versión amplificada de la Biblia es que ellos tenían un solo propósito y se dedicaban continuamente a la oración. Es el punto donde cuando ellos comenzaron el ministerio de los apóstoles, cuando comenzó, me llama mucho la atención que al principio ellos se involucraron en dar la comida, en ayudar a las viudas, a los huérfanos, en la actividad social, los apóstoles. Pero llegó un punto donde alguien le dijo, un momento, lo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque estamos descuidando lo esencial. Estoy parafraseando la parte donde habla así. ¿Qué es lo que ellos estaban descuidando? Estaban descuidando el ayuno, la enseñanza, la lectura de la palabra y la oración. Entonces el apóstol Pedro dijo, es verdad, vamos a sacar personas que se encarguen de la mesa, de la repartición de los alimentos a los necesitados. Y nosotros vamos a encargarnos de la oración, del ayuno y la lectura de la palabra. O sea, fíjate que muchas veces hacemos muchas cosas para Dios y creemos que estamos haciendo lo correcto, pero estamos descuidando lo esencial, la oración, la comunicación con Dios. O sea, ¿te das cuenta? Porque esto es bueno. Sí, pero Dios quiere que tú te dediques a la oración. ¿Por qué? Porque hay gente, por eso Él se llama el cuerpo de Cristo. O sea, usted y yo somos parte de un cuerpo. Y por eso todos tenemos que tener una responsabilidad y un compromiso. Porque todos tenemos que tener una función. Y alguien tiene que dedicarse de la enseñanza, de la oración, de la lectura de la Biblia y de la oración. Alguien tiene que decir, todos tenemos que hacerlo, pero hay alguien esencial que tiene que estar. O sea, tú tienes que hacerlo también. Tú tienes muchos afanes, tú tienes muchos problemas, pero ¿y la oración qué? ¿Y la oración qué? ¿La oración qué? Es el único instrumento que nosotros tenemos para poder hablar con Dios, se llama la oración. Es el único instrumento que nosotros tenemos para poder ir a la presencia de Dios, inclinarnos, postrarnos, rendirnos y decirle a Dios cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos y decirle a Dios por lo que estamos atravesando y por lo que estamos pasando. Dios lo conoce todo, pero Él quiere que nosotros nos expresemos a través de la oración. Óigalo bien, muchas veces nosotros cuando oramos de un punto de vista egoísta. ¿Por qué? Porque todavía estamos vivos. Por eso el fruto, oiga bien, el fruto, la recompensa y el resultado, o sea, el beneficio de nuestras oraciones, está fundamentada, oiga bien, está fundamentada en cuanto yo he muerto a mí mismo. Ese es el resultado de una oración con efectividad. ¿Cuánto yo he muerto a mí mismo? Muchas veces oramos del punto de vista egoísta, oramos para nosotros. Oramos para nosotros. A veces está pasando por una necesidad y tú dices, Señor, ya yo quiero que tú vengas pronto. Yo no quiero que Él venga pronto. Yo quiero que Él venga cuando tenga que venir, número uno. Y número dos,
cuando los demás se arrepientan. Cuando los demás se arrepientan. Pero nosotros estamos pasando por esa necesidad y ese es el deseo que nosotros pedimos. Dice la Biblia claramente en Marcos 11:24: por tanto os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dice, todo lo que yo pido orando, debo de creer que yo lo voy a recibir y entonces va a venir. Pero, pastor, yo he orado y yo no lo veo. Porque tú tomaste el versículo que un día lo oíste o lo escuchaste y tú dices, no, pues yo voy a orar creyendo, pues yo creo. Tú no estás creyendo. Tú no estás creyendo. Si tú estuvieras creyendo, tuviera tu vida de oración pura y buena. Para esa persona este versículo. Para estas personas son este versículo. Para los que viven esa vida de oración. Para los que ciertamente han creído. Oiga bien, otro punto es la efectividad de nuestras oraciones. Se hacen efectivas también por el nivel de convicción que tenemos. El nivel de convicción que tú tienes de Dios en tu vida, eso hace efectiva tu comunicación con Dios. Si tu nivel de convicción que tú tienes es bajo, es mediocre, vamos a decir, o es ninguno, tú no tienes un nivel correcto de parte de Dios en la oración. Pero cuando tú tienes una convicción de que Dios es real, de que Dios existe, de que Dios quiere todo lo bueno para ti, que ciertamente la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta, entonces tu convicción es que Dios quiere lo mejor para ti y quiere lo mejor para otro. Tu convicción es que tú eres un instrumento de Dios para bendecir a otro. Tu convicción es que Dios te ha llamado y te ha puesto para cambiarte y que por medio de ti el evangelio pueda extenderse. Jesús le dijo a los discípulos en Lucas 18. También les refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Oiga bien, cuando yo veo esto en la Biblia, en ningún lugar encontré a Jesús diciendo, también les refirió una parábola sobre la necesidad de hacer milagros, sobre la necesidad de echar fuera demonios, ¿verdad? Sobre la necesidad de sanar los enfermos. No, Jesús entendía que la oración era una necesidad. Era una necesidad. Oiga bien, y quizás aquel que nos puede estar viendo en esta hora, o usted que está aquí conmigo sentado, quizás usted dirá, porque Jesús era Dios y tenía los calificativos del Señor. Pero la Biblia dice que él, siendo Dios, no escatimó esfuerzo y se despojó de todos los poderes y pasó a ser un hombre igual que tú y yo. Igual que tú y yo. ¿Para qué? Para que no le diéramos cabida a ese pensamiento. Jesús dice claramente aquí en Lucas, también le refiere una palabra diciendo, la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Y por qué? Porque cuando tú oras sin perseverancia, desmaya. Cuando tú oras sin convicción de oración, desmaya. Cuando tú oras sin la fe, desmaya. Entonces él dice claramente la necesidad de orar y no desmayar. ¿Por qué? Porque la oración desarrolla una resistencia y una insistencia. Y Jesús dijo claramente, y todo el mundo sabe que él tomó aquí la parábola del juez injusto y la viuda que fue delante de él, de este juez, a pedir justicia, que se le hiciera justicia, y no desmayó. Y no desmayó. Y por eso dice al final del texto, en el versículo 8, os digo que pronto les harás justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. O sea, ¿por qué dice que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Porque si mi oración no está cargada de fe, entonces, ¿qué es lo que estamos orando? ¿Qué es lo que estamos orando, iglesia? Qué cómodo, qué chévere.
que otro ores por ti. Es bueno. Y oramos. Dije que la pastora y yo tomamos una técnica, porque cuando alguien se nos acerca o nos llaman y nos dice, mire, nosotros queremos que oremos o que usted ore por mí por tal necesidad, inmediatamente nosotros oramos en ese mismo momento. En ese mismo momento oramos. En ese mismo momento oramos. Señor, mira esto, listo, ya. Fue orar. Y lo hicimos, creyendo que va a ocurrir. Pero muchas veces la gente pone otro orar. Recibe la respuesta y no tiene ni siquiera la delicadeza de llamar a esa persona para darle el testimonio y darle gracias por tu oración. Ni siquiera eso. Por la ingratitud que tenemos en el corazón. Óigalo bien. Pero es de entender, si no oramos, la oración, iglesia, es lo que Dios quiere que hagamos en estos tiempos. Eso es lo que Dios quiere. Las reuniones de oraciones, como dije al principio, son vacías en las iglesias. Las reuniones de oraciones en las casas de paz, en las células, en los grupos, nadie va. Proponte orar una hora. Pon un marcador y ora una hora. Una hora. Pero si de entrada tú te lo propones, no lo vas a lograr. Proponte orar 10 minutos. Y usted dice, pues 10 minutos yo oro. No, no lo oras. No lo oras los 10 minutos. Porque hay un momento que se te acabó todo. ¿Sabe por qué? Por el corazón que tenemos. La ingratitud que está dentro de nosotros. Oiga bien, Jesús dijo claramente en Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Oiga bien, o sea, mucha gente ora muy bonitos y eso es todo. Listo, muy bonito y eso es todo. Dice la Biblia que un hombre entró al templo y otro también entró al templo. Y uno se postró delante de Dios en el templo y el otro también. Y uno decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy un hombre pecador. Y el otro decía, Señor, mira que yo diezmo, yo ofrendo, ayudo a los huérfanos, ayudo a la viuda. No soy como este ingrato que no hace nada de eso. Y Jesús dice, ¿a cuál de los dos ustedes creen que Dios escuchó? Jesús pregunta, ¿a cuál de los dos? Aquel que estaba pidiendo clemencia, aquel que estaba pidiendo misericordia, aquel que estaba reconociendo que era un pecador. Pero porque estaba haciendo cosas delante de Dios y venía a orar, él entendía que estaba orando, él entendía que se estaba comunicando con Dios. Es lo único que estaba resaltando, lo que él hacía para Dios. Imagínate que yo me pare o me entranque a orar a Dios. Señor, mira, yo predico como tú quieres que yo predique. Cuando tengo que profetizar, profetizo. Cuando oro por los enfermos se sanan, Señor. Cuando lo tengo que hacer, lo hago. Señor, yo hablo en lengua. Señor, yo leo la Biblia. Señor, yo ayuno mucho. Señor, yo diezmo, yo ofrendo. Yo no soy como aquellos hipócritas, Señor, que levantan las manos, no ayunan, no esto. ¿Y qué yo estoy haciendo? Por ahí Dios ni siquiera está. Dios ni siquiera pasó por ahí. Me dejó solo, no llegó. Descendió, me estaba buscando, no me encontró y se fue. Y yo siempre estuve ahí. ¿Se da cuenta? O sea, ir delante de Dios con un corazón arrepentido. Ir delante de Dios con un corazón humillado mediante la oración. Mediante la oración. Daniel estuvo en el pozo de los leones. ¿Qué sacó a Daniel de ahí? Todos me dirían, Dios, no, la oración. La oración. La oración lo sacó. La oración te libra de la muerte. La oración te libra de las enfermedades. Te libras de accidentes. Y si te llegó, pues ni modo, te llegó. Adoramos a Dios como quiera, ¿verdad? Pero es preventiva la oración. Y por eso Jesús señalaba claramente y nos daba claramente una parábola dando la necesidad
O sea, cuando usted tenga necesidad, en el Salmo 63 que leímos, David tenía una necesidad. Dice, mi alma tiene sed de ti. O sea, mi alma tiene sed de ti. ¿Verdad? Pero hay otro salmo donde David hace la comparación de la sed. Y David dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama mi alma por ti. Nosotros hemos llegado al nivel de que nuestra alma brame deseoso de Dios en oración. Déjame decirte, iglesia, una comparación, esto se lo enseñé a los hombres el viernes que estaban orando, se lo enseñé, porque el viernes Dios nos llevó a eso. Dios nos llevó a enseñar el viernes para aprender de la oración, para entender que nuestra alma tiene que estar sedienta. Vea, el ciervo es un animal que cuando está siendo perseguido, cuando tiene sed, comienza a sudar. Y su sudor emite un olor donde los depredadores salen a buscarlo para matarlo y comérselo, los animales más fuertes. Entonces, en ese preciso momento, el ciervo comienza a jadear, buscando agua, buscando agua, buscando agua. Cuando él encuentra el agua, él entra en el agua, puede saciársela, pero al mismo tiempo el agua le aplaca el sudor y sus predadores no pueden olerlo, no pueden identificarlo. David decía, mi alma tiene sed de ti, pero dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así está mi alma está bramando, mi alma necesita tu agua, y de la única manera que yo puedo introducirme en el río de Dios es mediante la oración. Por eso cuando tenemos miedo, cuando estamos pasando por dificultad, cuando estamos pasando por circunstancias, ¿qué es lo que hace el diablo? Que huele. Por eso la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él huele. Entonces, si yo cuando estoy en ese momento de desesperación, de angustia, si no me sumerjo en el río de Dios mediante la oración, soy presa fácil para el enemigo. Soy presa fácil. Por eso David decía claramente, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Cuando yo voy a oración, mi alma tiene que llegar al nivel de desearlo. Mi alma tiene que llegar al nivel de que cuando yo me pare de ahí, salga saciado de él. Salga saciado de él. Óigalo bien. O sea, usted no puede pararse de la presencia de Dios, de su lugar secreto, del lugar donde usted eligió, el lugar privado, donde usted quiera. Usted no puede levantarse de ahí si usted no percibe ese río de Dios, si usted no percibe esa sensación de llenura de Él. La adoración es buena, las alabanzas son buenas, pero la oración. Fíjate que Él no dijo, le enseñó una necesidad de alabarlo, una necesidad de orarlo. ¿Y por qué? Porque mediante la oración se desata la adoración. Oiga bien, mediante la oración se desata la adoración, y es una adoración genuina. Las mejores adoraciones nacen, las mejores oraciones nacen también en momentos de angustia y de necesidad. Yo te pregunto, ¿por qué tenemos que esperar caer en problemas financieros para ayunar y orar? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esperar caer en una necesidad, en una enfermedad para ayunar y orar? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esperar una ruptura, un divorcio, una separación para orar? ¿Por qué? Si esa es la verdadera alma, esa es la verdadera herramienta. Hay una bibliografía que se la puedo recomendar a todos, que son los generales de Dios, y también los 100 años del Espíritu Santo, los 100 años del Pentecostal. Todos los movimientos de avivamientos del año 1800 y los 1900 se fundamentaron y se crearon por la oración. Por la oración. La oración. Ese es el éxito, esa es la llave principal. De todas las llaves que el Señor le entregó a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino, la llave, la oración. ¿Quieres tener éxito en tu vida? Ora. ¿Quieres que tus hijos
crezcan bien, ora. ¿Quieres tener prosperidad financiera? Ora. ¿Quieres crecer? Ora. ¿Quieres ampliarte? Ora. ¿Quieres mudarte? Ora. Nunca respondas nada sin orar. La pastora le manda muchos mensajes, un montón, muchas veces por respuesta. La pastora me pregunta, yo le digo, déjame orar. No, pero que no, es que yo no puedo responderle a nadie sin una oración. No, porque nosotros no podemos andar con la rapidez y la prontitud que el otro quiere. Eso es imposible, es imposible. Nosotros tenemos que andar como Dios quiere que andemos. Orar. Cada hombre de Dios que iba a la guerra, antes iba delante de Dios y le preguntaba a Dios en oración. Vivo en un lugar y somos tan ligeros. Me voy a mudar. Tú le oraste a Dios. No, pero me voy a mudar porque Él quiere que yo me mude. Pero tú no sabes. Tú no sabes. Voy a cambiar el carro y Dios quiere que tú cambies el carro. No, pero lo puedo ahora. Pero Dios no quiere, quizás no quiera que tú cambies el carro en este momento. Ora. Voy a cambiar de empleo, pero tú le preguntaste a Dios de empleo. No, pero que aquí me están explotando, pero ora. Voy a cambiar a los muchachos de escuela, pero tú le preguntaste a Dios que lo cambie. No, pero que aquí, pero ora. Nosotros, los mentores nuestros, los que nos enseñaron de oración, los que nos enseñaron de ayuno, cuando tenían dificultad, lo que sea, o alguien le preguntaba algo, yo le preguntaba algo, me decía, siervo, vamos a orar. Y después yo le digo, porque ahí es la clave, ahí es el key, y el diablo lo sabe, las tinieblas lo conocen, ellos saben que ese es el poder del cristiano, la oración. Ellos saben que la oración lo cambia todo. Y con esto termino. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice sencillamente una sola cosa, que el poder de la vida y la muerte están en nuestra boca. Y usted no manifiesta el poder de su boca en su pensamiento. Usted manifiesta el poder abriendo la boca. Entonces, si el poder de la vida y la muerte está en nuestra boca, debemos de orarle a Dios. Debemos de orarle a Dios. Quizás yo no sé por lo que tú puedes estar pasando hoy. Y quizás yo no sé el tiempo que tú tienes orando por una petición. Quizás yo no sé el tiempo que tú has orado y tú no has visto la respuesta de Dios. Lo que yo sí te digo es que si en tu vida hay más vida que muerte, en tu yo y en tu carne, hay problema. Si hay problema. Y muchas veces se retrasan las peticiones. Muchas veces se retrasan las respuestas de Dios por lo que tenemos en nuestros corazones. Por lo que tenemos. La oración es la mejor herramienta que Dios puede darnos. Óigalo bien. Es la mejor herramienta que Dios puede darnos. Cada hombre de Dios que habla de oración, yo me detengo. Si yo no hubiese tenido una vida de oración, no hubiese tenido ninguna autoridad para darme aquí en este día a hablarte de oración. Hay muchos libros de oración, pero pocos son escritos por hombres que oran. Oiga bien, pocos son escritos por hombres que oran. Los libros de oración que yo he orado están fundamentados en los testimonios, de quien lo escribió en oración. Aprende a constituirte en oración. Crea el hábito de orar. Cuando tú salgas de aquí, tú vas a comer, porque es una necesidad que tenemos que suplir. Y te vas a acostar ahorita porque es una necesidad que hay que suplirla. Y te bañas, haces lo que tú quieras porque son necesidades que hay que suplirla. Tienes que ir al baño, en el cuerpo, todo, porque es una necesidad. Y tú lo sabes que es una necesidad, tú lo sabes. Al punto que si no hacemos una necesidad que es obligatoria y pasan día, hasta nos morimos. ¿Verdad? Entonces, como yo veo que no me muero cuando no oro, y sigo mi camino y sigo mi vida, pero no te estás dando cuenta que te está secando. No te estás dando cuenta que algo se está paralizando en tu vida. No te estás dando cuenta que tu espíritu volvió a tomar el lugar que tenía antes y que tu alma volvió a reinar.
¿Se te da cuenta? Entonces, si tú tomas la oración sin excusa. Muchos tenemos excusa en el momento de orar. Estaba muy cansado, me acosté muy tarde. Y hay otros que son tan fanáticos que son sinceros, son honestos. Hoy yo me senté a ver una serie y se me cogió la hora y a las 2 de la mañana mirando todos los capítulos. Pues tú te puedes acostar a las 2 de la mañana y si tú hiciste un compromiso de oración a las 5, pues tú duermes las 3 horas y te levantas a las 5 y tú oras. Y tú cumpliste, porque es tu responsabilidad. Vuelvo y te repito, donde no hay propósito no hay compromiso. Y donde no hay propósito, no hay compromiso, no hay obligación. Y donde no hay propósito, no hay compromiso, no hay obligación, no hay recompensa. No exijas. No se puede exigir. Y muchas veces queremos exigirle a Dios sin tener nosotros el compromiso, la responsabilidad. Crea el hábito de orar. Pudiéramos pasar el día entero aquí leyendo versículos de la Biblia donde el Señor hablaba de orar. Cuando el apóstol Pablo habla a los filipenses y dice claramente que debemos de orar y dar gracias. Pero lo que más me llamó la atención fue Lucas 18:1, cuando Jesús dijo, le enseñó la necesidad. Esto tiene que constituirse en nosotros como una necesidad. Es como el texto habla también en otra parte de la Biblia, donde Jesús tenía que pasar por Samaria. Si él tenía que pasar por Samaria, el camino que ellos tenían que coger, había un camino más corto, pero Jesús tenía que pasar por Samaria, tenía una necesidad. Asimismo nosotros tenemos que tener esa necesidad de orar, esa necesidad de comunicarnos con Dios. Tú quieres echar fuera demonios, ora. Tú quieres orar por los enfermos, ora. Tú quieres tener unción, ora. Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, ora. Tú quieres hablar en otra lengua, ora. No hagas comparaciones con otros. Que te ora 2 horas, 10 horas, 20 horas, eso es problema de él. Se pasó un día entero orando, gloria a Dios por él, no importa. Es contigo que Dios quiere. Porque la oración, hay un momento que tiene que ser individual. Aún usted cierra sus ojos y se va a retirar, se va a descansar en un mueble, en una mecedora. Conéctese con Dios ahí. Conéctese con Dios. Conéctese con Dios. Pídale a Dios, dame un manto de oración. Señor, yo quiero orar, pero me cuesta. Tengo problemas para orar, Señor. Quita de mí, Señor, todos los problemas. Quita de mí los obstáculos para yo orar. Pero hágalo. Haga el intento, hágalo, no desmaye, hágalo. Igual que mucha gente cuando va a leer la Biblia se duermen. ¿Y por qué? Ya tú tienes que entender que hay algo espiritual en tu vida obrando, que no le interesa que tú leas ni que tú ores. Ora, ora. Nuestras oraciones tienen que separarlas de las necesidades. Oye bien, separar la oración de las necesidades. Y entonces, wow, pastor, ¿cómo va a ser entonces? Sí, ¿sabe por qué? Porque hay que tener mucho cuidadito. Porque nos resbalamos. Nos resbalamos. Entonces, oramos a Dios. Cierre sus ojos en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya.
Señor. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más. Yo quiero más. Gracias, Señor. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana, Espíritu Santo, te pido que tú deposites en cada uno, Señor, en esta mañana ese manto de oración. Que nosotros, Señor, podamos crear ese hábito de oración, Señor. Háblale en entendimiento a cada uno, Señor, para ver, Señor, la profundidad, Señor, lo alto, lo ancho, lo profundo de la oración, Señor. Y así, Señor, como tú hablaste, Señor, la necesidad de orar, que cada día nosotros podamos tener esa sed, Señor, de orar. Que nos levantemos de madrugada, Señor, de madrugada con hambre, Señor, de estar contigo, con hambre de ser cambiado, de ser transformado, de ser mejor persona, pero sobre todo, Señor, de establecer una relación contigo, Señor, mediante la oración. Que podamos reconocer que somos tu hijo, Señor, cada día, y que nos acercamos a ti confiadamente y al trono de tu gracia, Señor. Saber, Señor, que tú eres nuestra luz, Señor, que tú eres nuestra confianza, Señor. Y saber cada día, Señor, que tú no esperas, Señor, a la hora que elijamos, a la hora que separemos, Señor, y en el lugar que tomemos, ahí está tú, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú pongas en nosotros ese querer como el hacer por tu buena voluntad, de acercarnos cada día mediante la oración. Padre, que nuestro conocimiento sea revelado, Señor, en nuestro conocimiento, el poder y el alcance de la oración, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este momento y por este tiempo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Jesús. Te bendigo, iglesia. Te bendigo con paz, con gozo, y te bendigo con un manto grandioso de oración. En el nombre de Jesús. Dios te guarde.